Bienvenidas y bienvenidos a La Tulpa. ¿Sabe usted a quién conoce sus datos o a quién le interesa conocer sus datos? De la seguridad de la información hablaremos en su programa La Tulpa. Quédese con nosotros aquí en APAC TV. Y para hablar de este tema se encuentra con nosotros Jessica Morales Bonilla. Ella es Quichua Cotacachi, ingeniera en sistemas informáticos y de computación de la Escuela Politécnica Nacional de Quito, embajadora de la Universidad Internacional de La Rioja, España, cofundadora y CEO de la Fundación Quiche, el Instituto Quichua de Ciencia, Tecnología y Humanidades. Bienvenida, Jessica. Muchísimas gracias, Cristina, por la apertura. Buenas tardes, buenas noches con toda la audiencia presente aquí, que son seguidores infaltables de APAC TV. Y en este caso, en la transmisión de La Tulpa, agradecida a ustedes por el espacio y por dar a conocer, en tal caso, la importancia y el por qué de realizar la concientización de la protección de nuestros datos o de la información digital que navega en el Internet. Entonces, agradecida por la invitación y a las órdenes. Gracias, Jessica. Bueno, nos está viendo la audiencia de Imbabura y del norte del país y de todos los rinconcitos del país. Déjennos también usted saber desde qué parte del país nos está viendo. Déjenos sus comentarios sobre este tema. Bien, como usted lo dijo, pues es importante hacer una concienciación sobre nuestros datos, como pues introducíamos al programa. ¿A quién le interesan nuestros datos? Quisiéramos que usted vayamos pues desligando este tema por ahí, ¿no? Vayamos desmenuzando este tema y pues informándole a la ciudadanía que en esta era digital en la que nos encontramos, pues nuestros datos son bastante susceptibles. Ya. Primeramente, ¿quién estarían involucrados o quisieran tener nuestros datos? Serían, por un lado, las entidades comerciales que están interesadas en vender servicios a nosotros como usuarios finales. Uno sería el sentido comercial. El otro sería también personas que son malintencionadas, que quisieran afectar a la reputación de la institución, de la empresa o incluso hasta de una persona común y silvestre. También estarían personas que lastimosamente tienen un corazón malvado, malvadísimo. Hay otros términos más gruesos para decirlo, pero en esta audiencia no quiero utilizar estos términos, pero usualmente son personas que quieren aprovecharse del desconocimiento de las personas o quieren aprovecharse de nuestros hijos, de nuestros jóvenes que son menores de edad y no saben cómo protegerse en las redes sociales. También personas cibercriminales que quieren ganar dinero fácil a través del mundo digital. Y también hay un grupo de cibercriminales, o mejor dicho, un grupo de hackers que están interesados en romper las vulnerabilidades, identificar vulnerabilidades que tengan las plataformas, que tengan las organizaciones, que tengan así la información en el mundo digital. Entonces, esos serían como que los grupos de personas que estarían interesados en tener los datos. Jessica, hay diferentes...
¿Qué tan diferentes... vulnerable es la infraestructura tecnológica de nuestro país ante los ciberataques? Correcto. Eh, No le escuché muy bien lo último. ¿Puede Bien, repetirme? sí, claro que sí. Le preguntaba que cuán vulnerable es la infraestructura tecnológica de nuestro país ante los ciberataques. Ah, lastimosamente en nuestro país, comparado con países al norte, que en este caso sería Colombia y Perú, nosotros estamos dando como que nuestros primeros pasos, estamos atrasados siquiera con unos 10 años en cuanto a los controles, a la implementación de políticas, de normativas relacionadas con seguridad de la información, ciberseguridad. En este caso, al menos ahorita, o del tema que más me interesaría comentarles y más adelante, pero se ha de desarrollar, tiene que ver con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que eso recientemente, el 26 de mayo del año anterior, se fue aprobado. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos decir que como ecuatorianos y ecuatorianas podemos sustentarnos bajo una ley que tenemos el derecho y la obligación de que esos derechos de protección de los datos sean cumplidos. Jessica, Entonces, sí ¿qué hay cosas que hechos? se tienen que mejorar. Ujú, bien, ¿qué hechos de violencia digital ha podido palpar usted? Perdón, Ya, preguntábamos que qué hechos de violencia digital ha podido captar usted. ejemplos de violencia digital que he palpado. Ujú. Ya, correcto. Sí, usualmente los típicos casos que han aparecido tiene que ver con suplantación de identidad en medio de las redes sociales o incluso hasta los dispositivos móviles, haciéndose creer de personas que van a darles trabajo y se contactan con las personas y dicen, ¿sabe qué? Yo soy gerente o soy representante de talento humano de alguna institución y solo es cuestión de que tú des clic aquí o llámame para hablar de esta propuesta, pero a la final lo que están queriendo es obtener, de una manera tan simple, están queriendo obtener nuestros datos o a su vez llegan notificaciones a nuestros correos donde te dicen, ¿sabes qué? Has ganado la visa de Estados Unidos y vamos. O si no, te dicen, has ganado una herencia, ven, retira y que has ganado una cantidad X y que yo soy de Estados Unidos y ven, retira aquí, pero necesito que me des tu nombre, tu cédula, la cuenta del banco. También ha habido casos donde a través de las redes sociales también hay notificaciones, mejor dicho, llegan notificaciones desde las redes sociales a tu correo diciendo, ¿sabes qué? Cambia tu contraseña porque ahorita está haciéndose una actualización de la aplicación. Entonces, todos estos eventos que han sido a través, ya sea por dispositivo móvil, ya sea por las redes sociales o ya sea por el correo, son los casos que usualmente los cibercriminales utilizan para llegar a las personas. Es más, a nuestra institución, que estamos en reciente formación, cuando hacíamos uno de nuestros eventos en vivo, nos llegaba solo el Messenger de la fanpage que tenemos. Decía, ¿sabe qué? Si quieres tener más difusión del evento, del concurso, afíliate a nosotros, al ecosistema de esa fundación y tú la investigas al perfil de la fundación y aparentemente tiene todo lo que un perfil normal debería tener, los eventos, etcétera, pero dentro de ese mensaje había una URL en donde decía, solo inscríbete aquí, no hay problema. Entonces ahí lo que se hizo es escanear esa URL que nos estaba mandando. Se utiliza herramientas para hacer el análisis de vulnerabilidades de las URLs, de las aplicaciones que tengan como que software malicioso que esté incrustado en estas URLs, en estas aplicaciones. Entonces eso fue lo que se hizo y ya. Coincidió en este caso de que
esta persona, no sé, o este equipo de personas habían mandado a través de una URL software malicioso. Entonces, este tipo de eventos son los que usualmente las personas estamos lastimosamente vulnerables y al desconocer o por la necesidad caemos y sin tener como que un control o a su vez cuando caemos es como que nos pudiéramos salir a poder denunciar, a poder hacer algo con este tipo de eventos. Bien. Otro evento que igual le pasó a uno de mis familiares, que tiene que ver con los últimos eventos que fue del problema de las cárceles. Empezaban a contactarse las víctimas, mejor dicho, las personas maliciosas, haciéndose pasar por otras personas, indicándole de que yo soy, le conozco, soy sicario de los choneros, yo tengo registrado yo conozco a tu familia, yo sé dónde está tu mamá, tu papá, deposítame $1,000 en tal cuenta, $2,000 en tal cuenta, y empiezan a hostigarles, empiezan a llamarles, empiezan a molestar, a amedrentarles, y la gente no sabe cómo hacer y cae en este tipo de delitos, en este tipo de problemas que hay. Entonces, bien. Y pues generalmente cuando se recibe estas llamadas, cuando los ciudadanos reciben estas llamadas, como usted dice, caen en la desesperación, en la angustia y pues intentan de alguna manera mediar con la persona que les está llamando, porque pues como bien usted lo dice, pues tienen algún dato personal, saben el nombre del negocio, de la empresa, de la persona, pero quizás saben lo mínimo. Y puede ser que ante la desesperación nosotros estemos dando más datos y pues esto es realmente un error. Bien, pues como usted dice, se han presentado y se conoce de miles de delitos que suceden a través de los hackeos. Se registraron también muchos casos de hackeos a las cuentas de clientes del Banco Pichincha en el año 2019, 2020 y 2021. En el 2021, Cinco Sentidos realizó un reportaje que recogía las versiones de los perjudicados a sus cuentas bancarias. ¿Cómo se realizan estos hackeos, Jessica? ¿Y cómo se logra obtener, cómo los hackers logran obtener información tan sensible como correos electrónicos, claves de cuentas bancarias? Mal haría yo decirle que existe un solo camino para cometer el delito. Lastimosamente, mejor dicho, el tiempo, los años, los días van avanzando, el conocimiento se va adquiriendo. Y si el conocimiento se va utilizando de mala manera, puede pasar este tipo de delitos. Entonces, mal haría yo en decirle, ¿sabe qué? Pasó de esta manera y solo esa manera, única manera existe. Es más adelante, en unos días puede pasar otras cosas o pueden aparecer más herramientas, más personas interesadas en hacer este tipo de actividades. Pero lo otro que le puedo decir es que a veces para hacer este tipo de fechorías casi el atacante no tiene a veces que trabajar mucho, porque tranquilamente nosotros usualmente tenemos de manera pública nuestra dirección de correo. Empezamos a hacer, por ejemplo, el tracking de todos los trabajos que hemos pasado, así todo, del mes 1 hasta el mes 2, del año 1 hasta el año 2. Si me voy de viaje, voy indicando así como que la ruta en donde he estado, también publico la información de mi familia, el sentido de relación que hay entre las personas. Entonces, a los atacantes casi no les es tan difícil de ir a identificar a la persona, porque todo lo que está en las redes sociales está de manera pública, no hay una configuración de privacidad, de seguridad. Incluso hasta en el momento que comparten información que no es correcta, que no es de la fuente, ya se empieza a viralizar contenido que uno nunca sabe de dónde es la procedencia o por qué lo están haciendo.
Entonces, volviendo a la pregunta, por ejemplo, si es que poniéndose dentro del rol de los malhechores, ¿cuánto cuesta comprar un chip? $3. ¿Cuánto tiempo nos demora en construir una cuenta de Gmail? 5 o 10 minutos, media hora, una hora. Y ya se tiene una cuenta de correo, ya se puede estar haciendo suplantación de identidad. Esta semana veía de un caso de un joven que la verdad que le admiro cómo está saliendo, superando este tema, este caso que le pasó, pero el compañero comentaba que él, por buena gente y por el tema de la pandemia, yo vi una persona que tenía como que sus necesidades y le había dicho, ¿sabe qué? Présteme su cuenta bancaria, me va a depositar mi familiar tal. Estoy modificando algunos casos, no estoy diciendo toda la información, pero sirve para el ejemplo que les quiero dar. El tema es que la persona, de buena manera, confiando en esta otra persona, entregó su cuenta y luego los malhechores, las personas malvadas, habían estado utilizando esta cuenta para hacer las transferencias, para que habían estado utilizando la cuenta de este compañero para hacer las transferencias de otro, para que no puedan identificar a los atacantes. Entonces, aunque ustedes no lo crean, este tipo de cosas está pasando. El descargarse ¿cómo se llama? El logo institucional de algún grupo o de alguna institución, no solo es cuestión de dar clic derecho a descargarse y ya está. Y la creación de perfiles falsos, la creación de cuentas falsas. Entonces, por ese tipo de formas, mecanismos que se puede llegar a las instituciones, es por eso es que han habido delitos. Por ejemplo, en este caso del que usted menciona, es el tema de phishing, que consiste en este ataque, consiste en visualmente tener como que un mensaje que sea como que fidedigno, que sea correcto, que tenga así todo el logo de la institución, que tenga una redacción parecida a lo que tiene la marca, en este caso de X banco. Entonces empiezan a elaborar este tipo de señuelos para poder llegar a las personas. Entonces solo es cuestión de, por ejemplo, poner, digamos, si la página de una institución es www.empresa.com, entonces yo como atacante le voy a poner www.empresaxyz.com, o si no, www.presa.com, y yo ya voy construyendo como que una aplicación o un portal que sea parecido de manera idéntica a lo que tiene esa institución que yo quiero asegurar, en tal caso, a sus clientes que yo soy esa institución y haciéndose pasar por ellos. Entonces, hay los mecanismos para hacer esa parte. Y lo que se tiene que hacer en este caso es la concientización de cómo identificar correos que sean maliciosos, cómo identificar que sean que vengan mensajes a los dispositivos móviles que sean maliciosos, cómo igual identificar a los perfiles dentro de las redes sociales que sean cuentas oficiales. Entonces, sí, así hay un trabajo de concientización que lastimosamente dándoles ahorita una receta se va a solucionar. No es algo que así funciona en la seguridad, sino que es algo que tiene que estar en constante seguimiento, haciendo charlas de concientización, capacitaciones, inducciones, talleres prácticos, porque así no solo es un solo canal, sino que también hay diferentes medios que se tienen que utilizar para hacer la concientización. Bien, seguramente pues tenemos ya algunas pautas que nosotros las podemos ya empezar a desarrollar para cuidar nuestros datos y nuestra privacidad. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Esto es La Tulpa.
La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapopaichilla. Gracias por acompañarnos en La Tulpa, que se transmite a través de APAC TV y también de 5 Sentidos. Bien, estamos hablando sobre la ciberseguridad y la protección de datos. En estos momentos vamos a leer algunos mensajes, algunas preguntas suyas, y pues para ello le pedimos a producción que nos ponga ya los mensajes para que pues Jessica, que es la experta en ciberseguridad, nos responda estas inquietudes. Samia Maldonado Ruiz dice: ¿cómo se puede identificar que un correo es malicioso? ¿Algunas pistas para darnos cuenta? Y Bastián Cabascango dice: ¿cómo puedo verificar si los enlaces de internet son seguros y no contienen virus, por ejemplo? María Terán dice: para el tema de phishing existe, usualmente hay varias herramientas, pero yo utilizo una herramienta que se llama Virus Total, y en tal caso más luego les envío. Esta herramienta nos permite escanear las URLs y los correos. Para los correos te toca descargarte el archivo, es que depende de qué formato, de qué archivo estés utilizando, de qué correo estés utilizando, porque la cosa es que te tienes que descargar el archivo de ese correo para identificar si es que tiene esta parte de virus. Lo otro es que usualmente en la redacción está escrita ahí, usualmente solo haces control-C, control-V y le buscas en internet y ahí clarito te dicen: esto ya fue utilizado para hacer campañas de phishing. Lo otro es también tener sentido común. Lo más importante, mejor dicho, sería tener sentido común, porque si tú sabes con qué personas te comunicas, entonces si te está llegando una oferta de trabajo, no sé, de España, y cuando no tienes ningún familiar en España, entonces desde ahí decir como que no, o sea, hay algo como que no está cuadrando, no está funcionando, no va por ahí. Entonces
desde ahí, como que ya desde ahí ya empiezo a intuir de que no va por ahí. Lo otro también es que tienes que investigar, por ejemplo, si te dice la empresa XYZ, busca en internet la empresa XYZ, búscale en las redes la empresa XYZ y trata de identificar si esa empresa existe, ¿ya? Lo otro también es que, si, al menos cuando son instituciones bancarias, el mismo banco te dice sobre las URLs que tú tienes que eh, considerar como verdaderas. Entonces, busca la URL de esa empresa o de ese banco o de esa entidad financiera y confirma si es que es solo de manera visual, porque no den clic en nada, no deben dar clic. Entonces, comparan si la URL de la empresa corresponde a la URL que está ahí. Si no, bloquea. Jessica. Había, Ahora que topa usted el tema de la seguridad en las instituciones financieras, pues también quisiéramos indagar, pues, cómo es posible, ¿no? Nuevamente recalcar cómo es posible que se obtengan datos muy sensibles, como ya lo habíamos dicho, porque son los profesionales informáticos los encargados de validar esos datos mediante un aplicativo. Y como pues ya habíamos mencionado, ocurrió este asunto de robos, estos robos masivos a una institución financiera. Pero ¿cómo fue posible que se filtren esos datos? Los perjudicados hablaban de que quizá ellos pues suponían, ¿no? O denunciaban de que puede ser que los expertos informáticos de la institución financiera tengan alguna relación. Esto puede suceder, no puede suceder. Como usted dice, es fácil hackear la información. ¿Qué sucede dentro de las instituciones financieras? Ya. Como le comentaba anteriormente, recientemente se aprobó la ley de protección de datos personales. A partir del año anterior, las entidades financieras están normadas a hacer cumplir la ley. ¿Y en qué consiste esta ley? Esta ley consiste en, aquí tengo la descripción correcta, voy a leer la descripción, consiste en garantizar el derecho a la protección de datos personales a toda la comunidad ecuatoriana, tanto su acceso seguro como la decisión sobre el tratamiento de la información. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las instituciones, todas las instituciones que manejamos los datos de las personas, todas las instituciones, sean financieras, académicas, comerciales, medios de comunicación, todas debemos proteger, darle un tratamiento adecuado a los datos de nuestros clientes. En el caso de que hubiera fuga de información, el perjudicado o la perjudicada tiene el derecho a presentar las denuncias que corresponda y bajo lo que indique la ley será ejecutada la sanción. Eso es lo que te dice la ley y eso es lo que está vigente, como les decía, desde el año anterior. Ahora, lastimosamente, a partir de ahí para atrás, si es que hubo temas de filtración de información, bajo la ley, como les decía, ya no se puede hacer nada, pero ahora, en cambio, ya se tiene que empezar si es que se tiene la evidencia, se puede hacer valer lo que dice la ley, de acuerdo a las sanciones que dice el Código Orgánico Integral Penal. Pero el tratamiento, como les decía, la protección que se debe realizar es a nivel institucional, no solo las entidades financieras, sino que todas las instituciones que estén manejando los datos de las personas. Bien. Jessica, vamos con unas preguntas más del público y seguimos desarrollando este tema. María Terán dice, ¿qué son los datos digitales? ¿Todos los tenemos o cómo sabemos qué datos tenemos? Ya. Primero voy a partir con que, así como nosotros somos ciudadanos de algún espacio físico, geográfico en un país,
tenemos nuestra identidad física, que en este caso es representada por la cédula de identidad. Nosotros también en el mundo digital tenemos una identidad digital que consiste en la información que nosotros publicamos o tenemos en el Internet. Pueden ser los datos personales, las fotos, donde nos etiquetan, los posts, las peticiones que nosotros hagamos de manera online, todo lo que publiquemos en el mundo digital, todo eso se va recolectando y de ahí ya se va formando nuestra reputación digital. Y de acuerdo a eso es lo que el mundo tiene una opinión con respecto a nosotros. ¿Ya? Entonces, eso por uno. Ahora, viendo un poco más así, más abajito, más a detalle, entonces ya sería el tema de los datos personales. El tema de los datos personales se refiere a la información tanto física, se refiere a la información relativa a la persona física que permite identificar o ser identificable. En este caso sería la cédula de identidad, ¿cómo se llama? La dirección de correo, electrónico, la dirección de nuestra dirección física, el teléfono, son esos datos que son considerados para identificar a la persona. Pero no solo existen estos datos, sino que también hay otros datos que son relacionados con los menores de edad. Esos datos también tienen que ser protegidos, más por lo que son menores de edad. El otro son los datos de salud, como por ejemplo todo nuestro historial, el historial de datos de salud de la persona, el tema de los datos de discapacitados también, y otro tipo de dato que más tiene que ver a nivel institucional son los datos que la organización considera sensibles, como por ejemplo, digamos, tenemos una universidad y tenemos una tienda de helados, por ejemplo. Uno en la universidad, los datos que considere sensibles o importantes para ellos no es lo mismo que lo que considere una heladería. Yo que sé, para la universidad va a decir mi dato más importante va a ser la oferta académica, va a ser el pensum de estudios. Pero en cambio para la heladería, en cambio va a ser el listado de mis clientes frecuentes que comen que me compran el helado con queso. Entonces, cada institución tiene su forma de categorizar los riesgos, categorizar el tipo de dato, y esos datos son los que también se protegen. Entonces, eso como para darles un poquito más de contexto, no solo pensar como un ser humano individuo, sino que también tiene que ver con sus datos que están compartiéndose con otras instituciones, con otros grupos. Bien, vamos con mensajes, tenemos mensajes del público en estos momentos, entonces, a ver, vamos a colocar los mensajes en pantalla. Samia Maldonado Ruiz dice, ¿y a quién se acude en el Ecuador para reclamar los derechos sobre el uso de nuestros datos? ¿Qué entidad nos protege a los ciudadanos y cuál es el procedimiento? Ya. De acuerdo a la última actualización, voy a leer la Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Integral Penal para prevenir, por un lado, combatir la violencia sexual digital y por el otro lado también para fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. En esta ley se tipifica, se hizo la reforma y se tipifica por algunos casos, por ejemplo, pornografía infantil, hostigamiento, acoso sexual, acoso escolar y académico, violencia psicológica contra la mujer, corrupción de niñas, niños y adolescentes, extorsión sexual. Eso con respecto a violencia digital. Ahora, con respecto a la parte de delitos informáticos, el tema de la revelación del secreto o información personal de terceros, que tiene que ver con lo que estábamos hablando hace rato, el tema de la interceptación legal de datos,
el acceso no consentido a un sistema informático, telemático de telecomunicaciones, la falsificación informática, todos estos casos están tipificados bajo diferentes tipos de sanciones. Ahora, ¿en dónde podemos, en el Ecuador, en donde se tiene que hacer esas denuncias, es en la Fiscalía General del Estado? Actualmente en esa institución hay una forma de registrarlos de manera digital. Entonces, bueno, ahí nos toca ir a la página de la institución, contando las evidencias del caso, hacer la respectiva denuncia. Y quién en tal caso estaríamos apalancados o deberíamos reportarlo sería esa institución para que haga hacer cumplir nuestros derechos. Aquí en el Ecuador, esa es la institución que por el momento nos pueda apoyar a las denuncias que se realicen. Bien, Jessica, nosotros queremos agradecerle por esta entrevista, por este espacio y por el tiempo que se ha tomado en darnos a los ciudadanos que estamos en este momento, pues escuchando esta entrevista, a usted que está viéndonos en este momento, sobre algunas pautas importantes que debemos tomar en cuenta para proteger nuestra seguridad, nuestra integridad y nuestros datos. Entre ellas, considero que es necesario que los padres de familia estén atentos a el contenido que sus hijos suben en redes sociales, a con quién están conversando, con quién están manteniendo conversaciones mediante chats. También es importante, como usted nos había dicho, pues no publicar todo lo que hacemos, no publicar pues las rutas por las que vamos, o si salimos de viaje, de pronto ya pues se tiene conocimiento de que la casa queda sola, está solitaria, y de pronto pues también ahí pueden ocurrir robos, y pues mucho más en esta era digital donde los datos son tan sensibles, y pues a muchos hackers, no conocemos los objetivos que tengan, pero pues obviamente algunos pues solo quieren nuestra información con fines comerciales, pero pues hay otras personas, otros hackers que pues la información la utilizan de manera negativa. Entonces pues es un tema, como Jessica nos había contado, de concienciación. Seamos más responsables con los datos que dejamos en la nube. Bien, nosotros queremos invitarle a todos ustedes a mirar unos mensajes que nos tienen aquí nuestra audiencia, que nos está escribiendo, que está atenta de nuestro programa. Atu Guaira dice, ¿qué recomienda para estar protegidos de los riesgos digitales? Bueno, ya lo habíamos conversado, pero Jessica, le dejamos pues a solventar esta última pregunta, y con esta ya nos despedimos, y como siempre pues agradeciéndole por su tiempo. Lo que recomendaría yo es que utilicen el correo electrónico, utilicen al menos unas 3 cuentas de correo electrónico. No mezclemos el mismo correo que utilizamos para recibir el estado financiero de nuestras cuentas, de las entidades bancarias. Vamos a utilizar el mismo para las redes sociales, el mismo para temas comerciales. Entonces, dividirlas. Incluso hay aplicaciones donde tú puedes generar correos de manera temporal. Lo que sí debes tener en cuenta es que estos correos pueden utilizarle cualquier persona, pero en cambio te servirían, yo que sé, para utilizarlo para hacer las demos para los chicos universitarios, chicas universitarias que quieran hacer demos, utilizar herramientas a ver si funcionan o no funcionan, utilizar en el periodo de prueba. Y eso sería como el tema del correo. Otro tema importante es utilizar contraseñas difíciles de descifrar, porque si ponen la contraseña de su cédula, créanme que eso no se demora mucho en hacer las combinaciones y las permutaciones para identificar que su contraseña es la cédula. Entonces, pero si es que le hacen una contraseña de 8 a 15 caracteres donde estén mayúsculas, minúsculas, signos alfanuméricos, entonces ahí va a ser ya un poquito más difícil y se van a demorar en descifrarla. El otro, tengan por favor, mucho cuidado en dónde hacen las descargas.
Entonces, así sea porque son unos cracks, hay que identificar qué software por detrás están descargándose. Entonces, tengan mucho cuidado donde dan clic, porque a través de eso puede estar, como les comentaba, puede estar un software incrustado en esa URL o en el correo. Lo otro que hablábamos de las redes sociales, configuren ajustes de privacidad, qué contenido tiene que ser para el mundo, qué contenido tiene que ser suyo, de su persona y de la familia. Protejan la información de nuestros menores de edad. Ellos sin tener la autorización de ellos, pues nosotros estamos ya generándoles la identidad. Tengo fotos de muchos de mis familiares, muchas de otras personas que amo mucho y estimo mucho, y ya se identifica tal cual la evolución de los niños, de los jóvenes, y ellos ni siquiera saben de las redes sociales, y ellos ya están teniendo una identidad digital y sin su autorización. Entonces tengan cuidado con la información de nuestros hijos. Lo otro también es que debemos tener mucho cuidado a los comentarios que publicamos, no tomarlo también personal lo que están en las redes. A la final, lo que dice la red no quiere decir que eso sea en realidad la persona. Mejor invítenle en un café, llévenle a comer, hay helados, interactúen con las personas antes de basarse en lo que está en las redes sociales. Y en medida de lo posible, traten de utilizar un antivirus a sus dispositivos móviles, a sus equipos. Y eso sería como que de manera resumida, pastillita como para protegernos en el mundo del digital. Y de ahí a las órdenes, agradecida por la invitación y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Jessica Morales Bonilla, experta en sistemas informáticos y ciberseguridad. Y nosotros le invitamos a usted a responder nuestra encuesta. ¿Conoces métodos de seguridad digital? ¿Sí o no? Y bueno, pues ahí tenemos ya un porcentaje de personas que han respondido a la encuesta. Sí, un 23% y no un 77%. Procuremos pues informarnos y conocer más sobre este tema para cuidar nuestra integridad. Esto ha sido La Tulpa, aquí en su programa APAC TV. La blusa que luzco el día de hoy, usted la puede encontrar en Modatex, aquí en la ciudad de Otavalo. Y si quiere pues ver más modelos de blusas elegantes y artesanales también, bordadas a mano, puede hacerlo en el fanpage de Modatex, los encuentra como Modatex Otavalo. Mi nombre es Cristina Ortega y siempre es un gusto acompañarles.